nos encontramos en el marco de un gran evento que se ha organizado en la ciudad de Guayaquil, que es Innova for Business, a quien le agradecemos la posibilidad de tener estas lindas y maravillosas entrevistas con los speakers internacionales que han venido. Nos acompaña Susi Goitia, quien es experta en gerencia general, con una larga trayectoria en marketing, ventas y ahora también en emprendimiento. Vamos a conversar acerca de este mundo apasionante que es gerenciar y sacar los negocios adelante, ¿no? Pero sacarlos así con esa sonrisa que tienes tú, con ese dinamismo y esa energía. Y también con algo que me encanta, que es la posibilidad de tener a una mujer líder en este programa, ¿no? Porque si nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de CEO Talk y a través de todas nuestras iniciativas? Es promover las mujeres en los espacios de liderazgo, en los directorios, en las gerencias generales, y darles espacio para que ellas nos muestren lo bien que lo hacen. Así que, qué maravilla, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Feliz además de participar en Innova for Business. Creo que es una oportunidad maravillosa de reunir tanto talento en un solo lugar para poder ayudar a tantas empresas a seguir creciendo. Y me encanta lo que haces y el programa que estás haciendo. Me fascina esto de conectar gente y feliz aquí de estar contigo. Muchas gracias. Primero tratemos de descifrar, o que nuestros amigos traten de descifrar dónde vives, de dónde eres. Es que yo siempre digo que tengo acento como lo de Barney, que dicen traducido al español, en la Ciudad de México. Yo soy nacida en Venezuela, soy venezolana de nacimiento, mexicana por decisión, porque por trabajo me fui a vivir a México hace más de 25 años. Viví 20 años en la Ciudad de México y luego llegué al Ecuador. Llegué al Ecuador en el 2019, previo a la pandemia, y este país me robó el corazón. La verdad es que Ecuador cambió mi vida. En un muy buen sentido. Amo Ecuador, amo el ecuatoriano por el espíritu que tiene de innovación, el emprendimiento que hay en el país y sobre todo las ganas de aprender. Entonces yo digo que soy latina porque tengo un poquito de muchos lugares en mi corazón y creo que eso se contagia, ¿no? Creo que la gente puede crecer cuando decide crecer y eso es mucho de lo que yo creo que es mi propósito de vida, cómo ayudo a otros a crecer. Qué lindo, y sobre todo me encanta esa visión que tienes en nuestro país, porque muchas veces nosotros creo que somos más severos con nosotros mismos, ¿no? Pero otros que nos ven de afuera nos ven con otros ojos, ¿no? Así es, absolutamente. Muchas gracias. Tu carrera, háblanos de tu carrera. Mira, yo empecé mi carrera en Empresas Polar, en Venezuela, hace muchos años ya. Empecé en marketing, hice varios años en Frito-Lay, pasé a Ciudad de México, me fui a Ciudad de México en PepsiCo, en snacks, luego pasé a bebidas, pasé al embotellador de PepsiCo, luego pasé a Coca-Cola en México, hice 3 posiciones de gerencias generales y llegué al Ecuador como CEO de Coca-Cola Ecuador. En el 2019 me tocaron los indígenas, me tocó la pandemia, fue una tremenda experiencia. Nos conoces por dentro. Claro, pero yo llego a Ecuador y me dicen, tú vas a un plan de desarrollo, porque Ecuador es un país que es pequeño, pero es volátil y tienes estas cosas que pasan, que te paran el país. Entonces, como entrenamiento para compañías multinacionales, es un perfecto lugar para entrenar ejecutivos. Y lo interesante es que me tocó la pandemia, me toca todo este reto y es en Ecuador donde yo decido emprender también y donde dejar la carrera corporativa después de 27 años de carrera corporativa y empezar en este mundo del emprendimiento. Una belleza, porque es un país que además tiene un ecosistema de emprendimiento vibrante, de gente apasionada, gente que sale, exportadores y gente que quiere superarse. Y es contagioso, la verdad. ¿Y eres exportadora también? Soy exportadora de palmitos ecuatorianos, con mucho orgullo. ¿Y a dónde van esos palmitos ecuatorianos? A Canadá, a México, a Panamá y bueno, vendo aquí también en Ecuador. Mi marca se llama Di Palma. Ah, qué maravilla, sí. Qué maravilla. Has tenido una vida muy diversa. Hablemos, o sea, has sido híbrida. Unos primeros 20, 30 años de carrera. ¿Cuántos tiempos hiciste de carrera profesional? 27 más 3, correcto, 30 años. 30 años de carrera ejecutiva en posiciones gerenciales. Y a partir de eso, emprendedora con tus propios negocios, pero también en lo que estás haciendo acá, podríamos decir que eres consultora, promotora, es decir, que tienes distintas facetas. Hablemos de la primera parte. ¿Cómo se tiene éxito en el mundo corporativo? Porque vas de cargo en cargo y vas entendiendo, vas adaptando, vas ejecutando. ¿Qué características son importantes cuando uno es un gerente general y se tiene que adaptar en el mundo corporativo?
Mira, yo creo que todo empieza con uno, ¿no? Y yo te puedo decir que además el componente de ser mujer en el mundo ejecutivo, donde la realidad es que somos minoría, por las razones que quieras, tiene que tener un componente adicional de seguridad. Entonces yo creo que todo empieza por creer en sí mismo, y obviamente tienes que prepararte, ¿verdad? Pero todo empieza con la seguridad que tú tienes de las cosas que quieres lograr. Y creo también mucho en tener planes de carrera y en tener planes de vida. La carrera es parte de la vida, ¿correcto? Pero tú necesitas poder balancear y necesitas tener claro cuál es tu norte. Entonces yo siempre he creído que tú, para crecer, necesitas tener un plan y necesitas saber a dónde vas. Y yo recuerdo cada paso que yo fui dando en mi carrera, yo sabía, como jugadora de ajedrez, cuáles eran los 3 siguientes movimientos. Porque cuando tú tienes un plan y sabes a dónde vas y vas ajustando hacia allá, tú vas mapeando todas tus fortalezas, todo lo que tienes que hacer como experiencias críticas, que son súper importantes. Correcto. La gente con la que tienes que conectar, todos los proyectos para ir llevando tu carrera al lugar donde tú quieres. Entonces, para responderte mucho más corto, es decir, es saber a dónde quieres llegar y es trazar un plan en donde tengas varios componentes. Básicamente... O sea, cada vez que llegabas a un puesto decías, estoy en esta posición, digo, ¿cuál es el plan que tengo, a dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer con el equipo? Claro, porque al final tú no creces sola. O sea, tú tienes que crecer, pero también tienes que dejar un sucesor o una sucesora en tu lugar, que eso es algo que la gente no piensa, pero a veces no creces porque no tienes a quien se quede en tu lugar. Y esto en las compañías multinacionales es un tema. Tú tienes que tener a alguien que pueda tomar tu lugar. Una sucesión, claro, alguien te tiene que suceder. un plan de sucesión. Entonces, yo sí creo que tienes que tener claro cuáles son tus siguientes pisadas, porque yo, por ejemplo, me moví de marketing a las gerencias generales porque yo quería ser presidente de un país. Y cuando yo decidí que yo iba a ser presidente de un país, dentro de la compañía Coca-Cola, yo me cambié al lado de gerencias generales para prepararme para llegar ahí. Porque tiene que ver con dónde quieres llegar, pero también cómo te preparas y cómo vas en el camino evolucionando y ajustándote. Entonces, yo creo que la planeación es fundamental en un plan de carrera y sobre todo hay algo interesantísimo y es el mentoring. Cómo tú puedes buscar mentoring, cómo tú puedes buscar coaching de gente que ya lo hizo y que te pueda cortar el camino y que te pueda hacer una curva de aprendizaje mucho menor. En esta primera parte quizás hay 2 temas que podríamos conversar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las habilidades de un gerente general? ¿Y quiénes han sido tus mentores y cómo te han ayudado? Mira, como habilidades yo te diría que la mentalidad de crecimiento, el growth mindset, me parece que hoy en día es fundamental. El mundo está cambiando muy rápido y es una realidad que si nosotros creemos que sabemos todo, no creces, ¿no? Entonces estas ganas de aprender, de evolucionar, de adaptarte. Yo siempre trabajé mucho con mis equipos este concepto de el por qué, el why. Y este concepto tan poderoso de queremos llegar a tal lugar y tener un liderazgo que realmente sea colaborativo, porque una buena idea puede venir de cualquier persona. Correcto. Entonces yo te diría que como líder tienes que tener una cultura y un mindset de crecimiento, tienes que subir a tu equipo contigo a partir de las razones y subir para que cualquier idea pueda sumar y tener metas ambiciosas. Nunca nadie creció con ideas chiquitas. Las ideas tienen que ser ambiciosas, potentes y realmente entregar, porque no creces con todo lo que te estoy diciendo si tú no entregues un resultado que realmente deje el 150. Yo no creo en los 100, yo creo 150 o nada, porque pues así tiene que ser la vida, ¿no? Haces las cosas bien y vas creciendo, aprendiendo y das lo mejor de ti y apasionarte con lo que haces, porque cuando tú te apasionas con lo que haces, realmente entregas y sobresales de lo que el promedio está haciendo. ¿Y mentores? ¿Quiénes han sido mentores? He tenido mentores espectaculares en mi carrera, tanto hombres como mujeres. Adentro de Coca-Cola yo tengo una mentora, Marisol Angelini, muy querida, que fue de hecho la que me trae de Pepsi a Coca-Cola, porque yo además de haber estado en Pepsi, pues en Coca-Cola como que estar en los dos no es tan común. Claro. Y ella fue una mentora espectacular porque pues yo venía de Pepsi. ¿No? Entonces imagínate tú llegar a una oficina donde me dicen, ¿de dónde vienes tú? Cuando te dan la inducción, ¿no? ¿De dónde es que vienes tú? No, de Pepsi. Del competidor. ¿No? Y yo me acuerdo uno de los vicepresidentes que dejó de hablar, ¿no? Cuando yo le dije, vengo de Pepsi, fue así como, ¿en serio? Sí, en serio. Y entonces ya de ahí fue monosílabo, ¿no? Entonces,
Fue una mentora increíble porque además con ella yo hice todo un plan de carrera para pasar a gerencias generales. Yo fui la primera mujer gerente general en Coca-Cola de México en Wow. tomar una región. Fue una región de embotelladores familiares, 7 embotelladores familiares. Me tocó profesionalizar, vender, asesorar. O sea, hicimos un montón de trabajo con familias, muy bonito. Y luego pasé a manejar la embotelladora Arca Continental en México, que es de las más poderosas del mundo en ejecución y en estrategia comercial, y que opera Ecuador, básicamente Arca Continental también acá. Claro que está aquí. Exacto. Y esta mentora que tuviste, ¿recuerdas consejos o reflexiones? Mira, hay un consejo que nunca lo voy a olvidar y siempre me decía, be the bigger person. Como que cuando alguien hacía algo o alguien se metía conmigo, ¿sabes? Porque siempre hay esas fricciones, ella me decía, be the bigger person, always. Y la verdad es que cuando tú lo piensas en retrospectiva, siempre hay un contexto para todo. Correcto. Pero si tú mantienes el aplomo y tú te enfocas un poco en lo que tú estás tratando de lograr y traes a la gente explicándoles el por qué, funciona. Ese fue un consejo que me encantó. Tuve otro mentor, también en Coca-Cola, un chileno maravilloso, que me encanta porque él decía, yo no sé si lo que tú me dices es verdad o es mentira, pero yo te creo, porque tú me lo dices con convicción. Y él siempre decía, fake it until you make it. Like, es como muéstralo, sí, claro, hasta que lo sientas, ¿no? Y yo creo que para las mujeres, sobre todo en el mundo corporativo, esto es un consejo súper valioso. Porque la mujer tiene un poco de algunas inseguridades que tal vez no tiene el hombre, naturalmente. O sea, hay energías que se combinan, pero tal vez la mujer a veces no se cree capaz al mismo nivel que el hombre. Y esto está comprobado estadísticamente. Pero también está comprobado que cuando tienes mujeres como cabezas de compañías o en miembros de directorio, lo hacen muy bien. Las compañías crecen, ¿no? Hay estadística de eso. Y es bien interesante cuando tienes mentores hombres, porque combinas estas energías, ¿no?, de la mujer, pero también con la energía masculina, que es un poco más de la decisión y del riesgo. Y ese fue un mentor que realmente cambió mi vida. La convicción, le dijiste que lo importante es que es comunicar o liderar con convicción. Correcto. Mira, yo creo que todo vuelve a ti. Tú tienes que creer. Y tú tienes que creer que puedes. Y esa es la convicción que tú transmites al mundo. Hay una frase que me encanta que dice, quien cree, crea y crece. Claro, así es. Frase que la he escuchado mucho de empresarios en Ecuador. Primero, y me parece poderosísima porque si tú ves la naturaleza, y Ecuador es un país que tiene una naturaleza maravillosa, las plantas crecen, ¿no? Mientras tienen abono, mientras tienen luz, mientras tienen el terreno fértil. Pero cuando la planta deja de crecer, la planta muere. O sea, no hay una planta que se quede estática, ¿no? Y somos seres vivos, seres humanos. El ser humano tiene que seguir creciendo, pero tienes que creer, ¿no? Lo que nos diferencia del reino vegetal es el cerebro. Entonces es muy interesante el hecho de poder creer en ti mismo para poder liderar con éxito. Vamos a la segunda gran etapa de tu vida, que es el emprendimiento. ¿Qué te gatilló a saltar? Ya sabemos que fue por los 50 años que diste ese salto, los 50. ¿Qué te gatilló ese salto en Ecuador hacia el mundo del emprendimiento? Mira, yo te diría que hubo 3 factores fundamentales, ¿no? Coca-Cola estaba en un proceso de reestructura global. Las posiciones que me ofrecieron a mí no eran atractivas realmente. Ya yo tenía varios años haciendo lo mismo. O sea, gerencias generales diferentes, pero al final se vuelve un poco cíclico. Siempre había querido emprender y el ecosistema ecuatoriano es un ecosistema de emprendimiento increíble. Ves 85% me parece que son compañías familiares en el Ecuador versus menos compañías multinacionales. Tú empiezas a ver cómo hay emprendimiento de todo nivel, ¿no? Y creo que eso fue una segunda cosa que fue de inspiración. Y tercero, el llegar a un momento, una edad de decir, quiero emprender, quiero probar, quiero ver también el otro lado. Después de 27 años de carrera corporativa, claro, llega un momento donde digo, y esto es todo, no puede ser que se me vaya a ir la vida nada más haciendo lo mismo, ¿no? Porque estás en la vida corporativa, vas creciendo, donde tienes una estructura, tienes una guía, pero cuando ves el emprendimiento dices, yo puedo, ¿no? Y eso fue las 3 razones que yo te diría me llevaron a este mundo del emprendimiento. Y yo digo, me considero ambidiestra ahora, porque digo, manejas el mundo corporativo, manejas el mundo del emprendimiento. Bonita metáfora, un liderazgo ambidiestro. Y es un liderazgo ambidiestro. Y es decir que tienes o has desarrollado las habilidades de ambos lados.
Y yo digo que sigo aprendiendo todos los días porque la realidad es que vivo para aprender, amo aprender. Desde el año 2021 que empezaste en tus emprendimientos hasta la fecha, son casi 4 años ya. ¿Qué ha cambiado en el mundo empresarial de ese mundo que dejaste a Coca-Cola? ¿Qué has visto? Nuevas tendencias en los entornos, nuevas olas que te han desafiado. Mira, yo creo que de entrada el hecho de tú venir del mundo corporativo a entrar al mundo del emprendimiento, ahí hay un tremendo desafío, claro, ¿no? hay un porque, choque claro, porque el primer día que yo llegué y me senté en mi computadora y no hay mails, no hay agenda, no hay llamadas, o sea, eso es un shock, ¿no? Entonces, el cambio es radical. Sin embargo, yo veo que en el tiempo, la tecnología, por ejemplo, está cambiando radicalmente el mundo y la forma como hacemos las cosas. O sea, yo tengo programado en ChatGPT 5 asistentes de las diferentes funciones que yo antes en Coca-Cola hacía con 20 personas, ¿no? Entonces, la tendencia de la tecnología está cambiando el mundo. Ya vemos robots que puedes comprar por X cantidad de dólares y están en tu casa, ¿no? A pesar de que están en etapa beta, pero esto es algo que en nuestra generación lo veíamos en caricaturas, ¿no? Correcto. Y de repente somos una generación que no nació digitalmente nativa, pero que hoy en día estás expuesto a toda la tecnología que hay, ¿no? Entonces, cuando la gente habla de tendencias, y el otro día hacía yo una conferencia para Amazon de multicanalidad, le decía, omnicanalidad no existe, ¿no? La omnicanalidad se acabó porque omni significa todo y estamos expuestos a mucha información. Claro. Entonces, yo lo que te diría es que la tendencia más fuerte que está revolucionando el mundo es la tecnología. Tenemos cambios climáticos que también están afectando la forma como se mueven las industrias. Y hablando de agricultura, que yo tengo emprendimientos anclados en agricultura, Ecuador es una despensa para el mundo y es maravilloso y es un challenge lo que está pasando en el mundo. Pero pues yo te diría que en el mundo del liderazgo, tal vez yo te escogería la de la tecnología porque ahora la educación además es gratis. Y es gratis a través de las redes sociales. Y quizás falta que la aprovechemos más. Claro, antes tú tenías que pagar cursos y tal. No digo que no sean valiosos porque siempre suman, pero ahora la educación es gratis. Tú tienes mil cosas que puedes aprender. Ese es el mayor desafío que tienen quienes... Anoche estaba en un evento de una universidad muy prestigiosa en Guayaquil que cumple sus 30 años y una de las cosas que veían que es el mayor desafío es la educación online versus la educación presencial, ¿no? Claro. Y que el porcentaje de alumnos en online es increíble, ¿no? Increíble respecto de lo físico. Claro, pero también es una lluvia de información. Entonces hay infinitas comunicaciones distintas, entonces tampoco sabes bien en quién creer. ¿Y cómo haces para Yo te diría, discernir? para mí lo más importante es el foco. El foco. Cómo tú te enfocas y cómo puedes lograr un hiperfoco en menos cosas más grandes y mucho más contundentes, que creo que es la clave del crecimiento. La clave del crecimiento es el enfoque. Claro. Y eso te hace decir, dejo por fuera esto porque no me distraigo en esto y esta información que no me es relevante para Claro. esto. Y yo creo que en mi experiencia ha sido un ejercicio de ensayo y error, pero hago tablas de priorización cada 3 meses. Y reviso en qué estoy usando el tiempo, cómo me estoy enfocando y soy fiel creyente de estos principios de Kobe, de las big rocks. ¿Sabes esa metáfora de la jarra, que pones las rocas grandes primero y luego la arena entra? Primero lo primero. Entonces, ¿puedes explicarla claro, acá en cámara? Claro, con mucho gusto. Esto es un principio que tal vez han escuchado, pero es cuando tú tienes una jarra de cristal, tú metes rocas grandes y te caben en el resto la arena. Pero si tú metes primero la arena, no te caben las rocas grandes. Entonces, con esto no puedes priorizar. Y esto es una metáfora de tu tiempo. Si tú usas tu tiempo en rocas grandes, tú vas a avanzar en esas prioridades. Pero si tú metes primero toda la arena, que es en todas las horas y los minutos que se nos van viendo cosas o trabajando en cosas que no te suman, seguramente tus piedras grandes o tus grandes rocas no van a entrar en ese frasco. Y así funciona la vida. La vida funciona en torno a prioridades de vida, de trabajo, de hobbies, de cualquier cosa que quieras hacer. Qué magnífica metáfora y gracias por explicarnos acerca de las rocas y las prioridades, ¿no es verdad? Porque cuando uno se enfoca en las prioridades chiquitas no hay espacio para las grandes. Correcto. Es la gran reflexión. Pero también me decías de estas prioridades trimestrales. Sí. Quizás creo que combinando estos dos conceptos,
una de las capacidades más importantes hoy en día es la adaptación. Sí, yo creo que es muy importante hacer planes a 90 días, porque el mundo está cambiando tan rápido que tú tienes una planeación estratégica, pero tú tienes que ir adaptándote, porque puedes tener un norte claro, pero como seres humanos vamos evolucionando, vamos cambiando y el entorno también cambia. Correcto. Y hay imprevistos. Entonces, cuando tú haces planes a 90 días, tú puedes ajustar mucho más rápido y ahora tienes la bendición de los datos, ¿no? La data, la tecnología te puede dar data en tiempo real y entonces tú puedes ver qué funciona, qué no funciona y al final este es un concepto del emprendimiento, es pivotear, claro. ¿No? Cómo pivoteas y cómo vas moviendo tu crecimiento cada 90 días. O sea que haces una visión de largo plazo, lo que tú decías en grande, pero la ejecución la vas viendo en 90 días y la vas aterrizando de manera que puedas ajustar en torno a esa visión conforme el entorno va cambiando. ¿Cuál es tu siguiente pivoteo? ¿Cuál es tu siguiente innovación? Ha sido una belleza porque la realidad es que una vez que emprendes, encuentras que hay muchas cosas en las que puedes emprender y como bien hablábamos, el foco ha sido importante. Algo que empezó a nacer naturalmente es que la gente me empezó a pedir asesorías, consultorías y un poco de ayuda en el mundo del emprendimiento, porque el gran secreto de las empresas multinacionales para crecer es esta creación de planes con seguimiento de 90 días. Correcto. Básicamente, tú tienes planes estratégicos, grandes departamentos, pero tienes seguimiento constante y vas cambiando y vas ajustando. Entonces, el siguiente emprendimiento, y es una belleza, se llama Seology, y es una firma asesora boutique para acompañar a compañías y a CEOs a crear sus planeaciones estratégicas comerciales. Porque la estrategia comercial es fundamental para vender. Pero poco metemos en la estrategia comercial per se, contando marketing, ejecución, venta, automatización de lo que estás haciendo y sobre todo ese acompañamiento o esa co-creación con la estructura que podemos tener dos corporativos, porque lo que no te conté es que mi socio es Christoph Leuenberger, que era el presidente de Nestlé en Ecuador y con una carrera también corporativa en Nestlé de 30 años. Entonces aprendimos de las grandes compañías, aprendimos de las grandes consultoras y ahora traemos un método súper pragmático, simplificado, de crecimiento acelerado, que se co-crea con la empresa, se crea un playbook, un roadmap, un mapa de destino, pero se crea también un sistema de seguimiento para que cada 90 días vayas ajustando. Y hay una belleza en trabajar esto y co-crear con las compañías de la mano. Lindo. ¿Y cómo se llama la compañía? Seology. ¿Qué significa? CEO-ology, es la materia de los CEOs, del crecimiento. Qué maravilla, qué lindo. Sí. Y quizás una de las estrategias más importantes hoy en día es lo que le da la vida a la organización, es la comercial, digamos. Claro, yo creo que la estrategia comercial es sumamente importante, porque si tú no vendes y no tienes tracción, la empresa no puede crecer, ¿no? Entonces, tú puedes arreglar tu planeación general, tú tienes un buen recurso financiero, por supuesto, pero necesitas vender, la empresa necesita vender, ya sea servicios o productos. Cuando tú optimizas tu estrategia comercial y tú entrenas a la persona y creas una cultura también que habilite el crecimiento, porque esto es supremamente fundamental en una organización que quiere crecer, que tengas una cultura que permee, la organización crece y esto está comprobado no solamente en multinacionales, las consultoras que apoyan a diferentes compañías en el mundo, te indican que compañías que tienen planeaciones claras crecen en un 40% más que las que no, y hay un tema de estructura, de orden y de sistemas que se organizan. Entonces, estoy tratando de tu explicación como sacar algunos elementos claves, ¿no es verdad? Un elemento clave que estás diciendo es el tema de tener una cultura comercial, una cultura de resultados. Parecería ser que ese es un elemento clave. Otro elemento clave es el bajar esta estrategia a un plan de ejecución de 90 días. Claro. Y quizás otro elemento clave es, en torno a este plan, conectar toda la organización para que dé soporte al área comercial, que es el motor de la empresa. Claro, y hay una parte muy importante y es entender cómo está tu industria y entender cuáles son tus tendencias para que tú puedas enfocar también, puedas navegar esas puedas tendencias. ver el bosque completo y tú veas cuál es tu árbol y cómo tú vas a crecer tu árbol en ese universo. Porque al final las industrias van cambiando también y hay oportunidades que se van presentando
y desde tu fortaleza y desde lo que tú sí puedes controlar, tú puedes empezar a detonar tu mapa de crecimiento y enfocarte, y enfocar ejecución en ciertos revenue streams o ciertas avenidas de crecimiento que puede ser muy interesante para la compañía. Modelos de negocio, por ejemplo, o simplemente otras categorías que dentro del mismo ecosistema pueden ir creciendo más rápido. Hay mucho que ver cuando tú enfocas a la estrategia comercial de la compañía. Me acuerdo en el mundo de las bebidas, ¿no verdad? En el que tú estabas, Sí. y por mucho tiempo, que siempre hay incumbentes, ¿no? Christensen hablaba de como los que emergen, Sí. y emergen y quizás uno está concentrado en su empresa y de repente no lo vi venir, digamos, entró una competencia como por debajo, o se cambió el modelo de negocio y ya no es la forma la más óptima de hacer las cosas. Entonces no solamente debe estar mirando hacia adentro, como tú decías, en la cultura de crecimiento, en los sistemas, sino también conectándose con el momento que está viviendo la organización en su industria. Claro, y a mí me encanta aprender de la competencia, porque cuando tú ves un competidor que entra chiquito, pero que va entrando y va creciendo, tú a veces aprendes de conductas o actitudes del consumidor que tú, a lo mejor como líder, no miras. Y esos pequeños indicios nacen del seguimiento constante de mirar tu bosque y no solamente tu árbol. Fantástico. Estamos por terminar el programa. Hay un concepto que me gusta mucho repetirlo, que es la sabiduría. Sí. La sabiduría es el conocimiento en la práctica, conocimiento útil que se aprende de la experiencia. En tus 4 años y pico, 5 años de esta segunda etapa de tu vida de emprendedora, empresaria, ¿cuáles son tus perlas de sabiduría? ¿Qué es lo que este mundo de emprender te ha dado? Mira, yo te diría que yo tengo tres cosas que en mi transición, porque ha sido un proceso de transición muy bonito, han marcado mi camino y que es algo que yo siempre transmito a otras personas. El primero es que tu vida no te la hace un título de una compañía, ¿no? Porque yo recuerdo estar en Coca-Cola y llamar a la corporación favorita y decir, viene la presidenta de Coca-Cola, ¿no? Y de conseguir la cita al día siguiente. Y a los meses que estaba en mi emprendimiento, pues llega la de Di Palma y que nunca me dieran de alta el producto en Supermaxi, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera es que nunca tu vida sea definida por una empresa, porque somos seres humanos capaces de hacer cualquier cosa, y en tu evolución y en tu capacitación y tu crecimiento... Que el cargo no te define. Claro, no te puedes definir por una empresa. El segundo, el tiempo es un recurso que no es renovable y que no es comprable. Entonces, enfocar tu tiempo en las cosas que realmente importan es sumamente relevante. Cómo priorizas y cómo te enfocas en las cosas que quieres en la vida. Perfecto. Ya, y ojalá que conectes tu trabajo con un propósito, porque eso es maravilloso. Y la tercera, que yo creo que es la más importante, es lo que te trajo aquí hoy no te va a llevar a tu siguiente nivel, porque el mundo está cambiando. Entonces tienes que estarte preparando, tienes que estar actualizándote, tienes que estar aprendiendo y entender que por más beneficios o fortalezas que tengas, lo que te va a llevar a tu siguiente nivel lo tienes que aprender y tienes que tener la humildad para abrirte al aprendizaje. Qué lindas conclusiones, fantástico. La empresa y tu cargo no te definen. Sí. Lo más importante es el tiempo y el enfoque con que lo usas. Y lo tercero es que lo que te llevó al éxito hoy no te va a llevar al éxito No el día de necesariamente mañana. te va a llevar mañana al éxito. Así Qué es. lindo, muchas gracias. Lindísimas conclusiones. Quisiera que quizás nos puedas compartir un mensaje, como te dije al principio y conversamos tras cámaras, tenemos que empujar para que hayan más mujeres empresarias y más mujeres gerentes generales como tú. Gracias. ¿Qué mensaje le podrías dar a ellas? Mira, yo creo que la mujer tiene un rol fundamental en la sociedad, en las empresas, en los directorios, y la realidad es que hay mujeres preparadas, queremos estar obviamente sentadas en la mesa por el talento que tenemos, y aquí lo más importante es seguirnos preparando, creer que podemos lograr esos espacios, que los hombres también tienen la conciencia y como tú que dan las oportunidades para dejar que más mujeres ocupan cargos en directorios y como CEOs, pero sobre todo creer. Yo creo que la mujer tiene que creer en sí misma. Hay talento en Ecuador muchísimo y hay mujeres súper fuertes, súper poderosas y sobre todo preparadas para tomar las posiciones, para liderar con autenticidad,
para liderar con pues, un estilo único, porque la mujer tiene un estilo tal vez diferente en muchos casos, que además es personalizado, pero es maravilloso. Y sobre todo yo lo que te diría es atreverse, porque ahí es donde está un poquito lo que a veces falla, ¿no? Hay que lanzarse y hay que tomar el riesgo. Muchas gracias. Definitivamente el mundo de hoy es el mundo del que se atreve. Exacto. Muchas gracias. A Gracias ti. por la entrevista, un gusto conocerlo. Lindísima, la he disfrutado muchísimo Gracias. de conocerte a ti, éxitos en tus proyectos en Ecuador y siempre cuenta con Gracias, nosotros. muchísimas gracias. Un gusto. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Espero que se vayan energizados, con buenas vibras y con ganas de atreverse.